Bienvenidos y bienvenidas a Yo no soy abogado, pero el podcast donde el marketing jurídico deja de ser un misterio para los abogados para convertirse en tu mejor aliado. Aquí, Pablo Clavero, de ClicksMarket, somos una agencia de marketing especializada en impulsar a despachos jurídicos Y aquí, Nadia Antonini, también conocida como abogada marketinera, soy abogada y especialista en marketing jurídico y te acompañamos en este viaje para descubrir cómo el marketing jurídico puede impulsar tu práctica legal. Si eres abogado o diriges un despacho y quieres aprender a destacar, captar más clientes y posicionarte como referente en tu área, este es tu espacio. Cada episodio está pensado para darte las claves, estrategias y herramientas que necesitas para posicionarte en el mercado legal. Te esperamos en cada episodio para descubrir el lugar que los abogados pueden ocupar en el mundo digital. Bien. Así que si estás listo para dar el salto, quédate con nosotros, porque aunque yo no soy abogado, sé cómo ayudarte a crecer. Hola Nadia, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí luchando para que los abogados consigan tener una mejor presencia digital. Totalmente. Exacto. Y precisamente al respecto, el tema que queríamos abordar en este episodio número 2 era la necesidad de tener una web y también consejos para redes sociales. Creo que lo hemos resumido en una frase que me parece bastante acertada o en un concepto que me parece bastante acertado, que es el de la presencia digital, ¿no? Para ti, ¿cómo debería ser la presencia digital de un despacho de abogados? En principio se me viene a la mente decir omnicanal, pero después pienso en la realidad de quizás un despacho o un abogado independiente y eso es necesariamente, tiene que ser reducido a algo que la persona pueda cumplir. Entonces, yo creo que hoy hay que estar, sea con una web, impulsándola de alguna manera o en alguna red social, hay que estar, pero hay que también tener en cuenta qué vamos a hacer en una red social o qué vamos a hacer con esa presencia digital. El otro día di una clase y decía, para mí, dije que estar a medias en redes sociales o en el mundo digital era peor que no estar. Uh-huh. Y quizás muchos no lo entienden o dicen, bueno, pero si tengo una web, o bueno, pero si tengo acá me dice mucho, si tengo un Instagram profesional, y yo les decía que para mí estar a medias habla mal, termina hablando mal de tu empresa. Totalmente, totalmente. Es como, muchas veces intento, a los abogados con los que hablo, les intento explicar un símil, ¿no? Una metáfora de como si tú tuvieras un negocio físico. Si tú tienes un despacho físico en un edificio, no dejarías ese despacho sin pintar, con las paredes a medio construir o sin puertas o así. Al final hay que tener una imagen, ¿no? Y muchas veces se obvia esa conciencia de la imagen en el mundo digital. No se tiene cuidado en cuidar esa presencia y ocurre que tiene un efecto negativo frente a si no tuvieras ninguna presencia, ¿no? A ver, el no tener ninguna presencia digital, es decir, el no tener página web, no tener perfiles de redes sociales, no tener una ficha de Google Business, que yo te explicaré lo importante que lo considero, pero me parece fundamental hoy en día, creo que te autoexcluye de muchos clientes que buscan online. Yo uso una estadística que elaboró una firma hace unos años que dice que el 40% de las personas que necesitan ayuda jurídica, 40%, se dirigen normalmente a Google o a cualquier canal digital a buscar a alguien que le pueda proporcionar esa ayuda jurídica. Entonces, si no tienes presencia digital, automáticamente te estás autoexcluyendo de ese 40% del mercado. Y además ese 40% está creciendo con el paso de los años. Probablemente dentro de poco lleguemos al 50%. Claro, si tú tienes un negocio, quieres dar tu servicio al mercado y te autoexcluyes de ese 40-50%, obviamente lo vas a tener más difícil, ¿vale? Sí, pero perdón que te interrumpa, pensaba, si no tenés ninguna presencia digital, te autoexcluyes, completamente de acuerdo. Pero si tienes una presencia digital a medias, no solo la persona puede llegar a conocerte, pero va a desconfiar. Entonces, siento que el que no tiene una presencia digital sigue teniendo una oportunidad. Pero el que tiene una mala presencia digital, obviamente que tiene la oportunidad de mejorarlo, pero quizás con algunas personas ya haya generado esa desconfianza. Y me pregunto, ¿qué sería para ti una mala presencia digital? ¿Cómo lo visualizarías eso? Por ejemplo, una web sin contactos, sin nadie que responda un formulario de consulta, sin datos actualizados. Uh-huh. Por ejemplo, me ha pasado un montón de veces que analizado páginas web de colegas y me dicen, no, pero ella no trabaja más acá o él no trabaja más acá. Uh-huh. Actualizalo, ¿por qué sigue figurando en la web? O no, nos mudamos. Bueno, entonces, eso me parece que es por lo menos hace que tampoco cumpla la función que tiene la página web.
Ujú. Y después, por ejemplo, en redes sociales, que nadie se muestre, que no haya una foto, que eso también pasa en la web, que no respondan comentarios, que, que tengan, he tenido mucha experiencia en gente que hace publicidad solamente de una placa y cuando vas a su red social está totalmente vacía. Ujú. Entonces, creo que para mí eso de estar a medias de esa forma, como puede llegar a generar desconfianza. Sin duda. Nosotros nos hemos encontrado bastantes casos de despachos de abogados o abogados independientes que tienen su página web, tienen un formulario de contacto y cuando envías el formulario de contacto nadie responde. Se pierde. Eso es muy, muy, muy habitual porque se tienen las webs desactualizadas. Muchas veces los formularios de contacto generan un email, un correo electrónico que entra en filtros de spam y entonces no se llega a ver nunca ni contestar. Y entonces, de verdad que nos ha pasado despachos que nos quieren contratar para aumentar, para captar clientes y vamos a su web y el formulario de contacto no funciona. Entonces, han perdido oportunidades de captar clientes solo porque eso no funciona. Me parece, la verdad, algo como muy básico y que si tienes un sitio web hay que tenerlo actualizado, como bien dices, con una foto. Hay abogados, y creo que esto lo hemos comentado alguna vez, que no quieren aparecer en su sitio web, no quiere que una foto suya aparezca en su sitio web. ¿Cómo vas a confiar en un despacho que ni siquiera muestra a quién está detrás? Me parece una dificultad extra para poder conectar con las personas que necesitan esos servicios jurídicos, ¿no? Sin embargo, no hay conciencia de eso entre muchos abogados. Sí, y aparte yo pensaba que todavía en el mundo jurídico se piensa que tener una web, perdón, es más profesional que estar en redes sociales. Ujú. A menos tomarlo, quizás Instagram, TikTok, dejo afuera LinkedIn. Pero yo pensaba, si solamente tenés la web y no invertís en publicidad, no invertís en un tráfico a esa web, o en SEO, ¿para qué tener esa web? 100%. Porque la web necesita alimentarse de algo. Ujú. Incluso las grandes marcas hacen publicidad a su web, a su tienda. Entonces, a veces me he topado con esto de, bueno, quiero una web. No, no, pero no voy a invertir en publicidad. No, pero yo no voy a estar en redes sociales. Entonces, es como, ¿Para ¿para qué qué? quieres? Claro. Muchas veces cuando nos surge una conversación con un despacho que dice esto, que estoy totalmente de acuerdo, es muy común, yo les digo, es como si te quieres comprar un automóvil, te quieres comprar un coche, te compras un Ferrari y lo dejas metido en tu garaje con la puerta cerrada para siempre. ¿Para qué? O sea, úsalo, sácalo, aunque sea para ir al supermercado, úsalo. O para que Si alguien lo no, vea. para que alguien lo vea, él como mínimo, ¿no? Y decir, wow, tiene un Ferrari. Es como si otra metáfora es montar un despacho de abogado en el polo norte o en el polo sur. ¿Quién va a pasar por allí? Nadie. O sea, no. Si lo montas en la calle principal de Madrid o de Buenos Aires, pues sí, la gente pasará por delante y le podrá interesar o no entrar a tu web. Pero si haces una web, inviertes miles de euros, porque es fácil hoy en día que una web cueste miles de euros y luego no la promocionas, no haces que la gente sí, impulsas que las personas que necesiten de esos servicios jurídicos puedan entrar a tu web, conocerte y empezar esa relación, ¿no? Empezar ese contacto, es absolutamente absurdo invertir ese dinero. Eh, y en este sentido, te quería preguntar, ¿crees para un abogado que está comenzando, un abogado independiente que se quiere establecer por su cuenta, ¿crees imprescindible tener un sitio web? Tengo dos respuestas. Venga, adelante. La primera es sí, si entiende el combo con el que viene. Bien. Yo si veo que alguien quiere estar en redes sociales o en el mundo digital por estar, y veo que no comprende la totalidad de lo que eso significa, me parece que no tiene mucho sentido. Entonces la respuesta sería no. Ujú. Hay miles de abogados que me dicen, no, bueno, pero yo voy a estar en redes sociales, pero un mes y después ya está. Como voy a crear contenido un mes y listo. Entonces yo digo, claro, esta persona cree que es un proyecto a corto plazo. Ujú. Entonces, ¿para qué tener una web? Una web no es un proyecto a corto plazo. No. Entonces, mi respuesta varía, depende del cliente y depende de la proyección que tenga esa persona. Ujú. Sin Porque duda. hay gente que entiende el combo con el que viene y hoy en día, para bien o para mal, las redes sociales han mutado a potenciar la marca personal. Sí. Entonces, toda la imagen corporativa que, por lo menos en Argentina, creo que en los 90 llamaba mucho la atención, Ujú. toda la imagen corporativa, esa imagen corporativa necesita sí o sí personas 100%. que se muestren. Entonces, sin ese
sin ese complemento, sin ese elemento de la marca personal que se desarrolle, yo no sé cuánta vida puede tener ese proyecto de web. Obviamente hay un montón de gente que tiene una web e invierte en Google Ads y la web funciona. Yo no dudo que esa web bien hecha debe tener fotos, debe tener un video, debe direccionar, aunque sea un LinkedIn, algo. Pero bueno, yo creo que también el cliente, en un proyecto ideal, sí, por supuesto, lo considero necesario. Sin duda. Mi respuesta a esa pregunta sería igualmente depende. O sea, claramente depende de cómo enfoques, ¿no?, ese proyecto, puede tener sentido o no. Mirándolo desde más el aspecto del negocio, de inversión, retorno, yo normalmente a un abogado independiente que está empezando le suelo contestar que no invierta miles de euros en un sitio web. Es preferible que abra una ficha de Google Business, que creo que no es una red social, pero está a mitad de camino entre lo que es una red social y lo que es un sitio web propio. Pero pienso que hoy en día las fichas de Google Business tienen un efecto enormemente alto en la captación de clientes para despachos de abogados. ¿Por qué? Porque en una ficha de Google Business te presentas a esos posibles interesados en los servicios jurídicos, está asociado a una ubicación concreta, lo cual es un factor fundamental para quien necesita contratar a un abogado. O sea, si tú eres un consumidor, necesitas ayuda jurídica porque estás divorciándote de tu pareja, tú no vas a buscar un abogado a 500 kilómetros de donde tú estás. Querrás buscar un abogado dentro de tu ciudad, si es una ciudad grande, pues en una ubicación relativamente cercana a donde tú estás, para que sea más fácil desplazarte y tener una entrevista, una cita personal. Entonces, la cercanía creo que es un factor fundamental para muchísimos tipos de asuntos, ¿no? Asuntos de familia, penales, para muchísimos. Luego hay algunas especializaciones que quizás no son tan importantes el que la ubicación sea cercana, pero las fichas de Google Business reúnen el que te dan una pequeña presencia digital de forma gratuita, no cuesta dinero crear una nueva ficha de Google Business, puedes recopilar reseñas, que hoy en día las reseñas de clientes es otro factor, vamos, enorme para poder conseguir otros nuevos clientes, cuando lo que se llama la prueba social, ¿no? Cuando tú estás considerando contratar a un abogado y ves que algunos otros clientes anteriores han tenido una buena experiencia, pues te va a ayudar muchísimo a tomar esa decisión de ponerte en contacto y contratar a ese abogado. Y como digo, cercanía. Puedes subir fotos tuyas del despacho, puedes crear publicaciones, usarlo exactamente igual que un perfil de redes sociales, ¿no? Exactamente igual. Puedes describir tus servicios, los tipos de asuntos que ofreces. O sea, creo que es un enfoque o un acercamiento a una presencia digital bastante completo sin tener que hacer una inversión, porque si el abogado mismo lo hace, pues es gratuito. Si se lo encarga a una agencia que lo haga, le va a resultar bastante económico y es un punto de entrada bastante bueno. Los perfiles de redes sociales me gustan, creo que son también importantes, tampoco cuestan dinero. El crearlos, ojo, no cuesta dinero crear los perfiles, sí que puede costar dinero o tiempo o trabajo mantenerlos, porque como bien decías al principio, si aquello está medio abandonado, va a generar probablemente una respuesta negativa por parte del consumidor y quizás eso es peor que no tener nada, ¿no? Pero son como niveles de compromiso que necesita el abogado tener para poder desarrollar eso. Y 100% de acuerdo en que tener una web a medias o tener una web e invertir X dinero en crear un sitio web, si luego no hay un plan posterior de atraer tráfico a esa web, no sirve absolutamente nada. Es el Ferrari que metemos en el garaje y cerramos la puerta y no lo volvemos a sacar. Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué crees qué acciones, por lo menos, debería tener un abogado que quiere tener una web? ¿Qué tendría que tener en cuenta para esa web? Bien. Hay bastantes aristas, creo, a la hora de enfocar un sitio web. Un error muy común que encuentro en sitios web de despachos de abogados es el presentar ese despacho de abogados como especialista en absolutamente todos los tipos de asuntos y todas las ramas del derecho que hay. Los todólogos. Los todólogos, exacto. Esto es... Yo no he encontrado ni un sitio web, de verdad, que pueda recordar, ¿eh? Yo he visto cientos, casi miles de sitios web de despachos de abogados en los últimos años, en los que no hayan descrito que son especialistas en muchas más ramas del derecho de las que luego realmente son. Y esto me parece un error de base, de enfoque inicial, tremendo, porque no vas por poner ahí que eres especialista en derecho civil, aunque tú nunca hayas tenido un caso de derecho civil, no te va a hacer captar clientes. Esto hay que ser realista. Y no puede ser, no existe lo del todólogo, que no sé, yo no conozco a nadie que lo sea. No. Entonces, Otro error
que yo vi, y decime si pensás que es un error, es hacer una presentación tipo CV, como tipo currículum. Ah, sí, claro. Ujú. Sí, sí, sí. Ah, mira, esto me parece pues, una conversación profunda, ¿no? Pero es que los sitios web no van del despacho de abogados, deberían ir sobre el que quiere contratar. Lo importante ahí es quien quiere contratar. Es decir, quien está visitando ese sitio web tiene una serie de pensamientos, ¿no? Sus pensamientos normalmente van alrededor o su preocupación es en solucionar su asunto, ¿no? Solucionar su consulta jurídica. No va sobre el abogado. A mí me da igual que tenga 100 años de experiencia en derecho penal. O sea, eso, que sean 100, 80 o 60 años de experiencia, me da relativamente igual. Lo que me importa es que esa experiencia sirva para mi caso. Entonces, es un enfoque, esa empatía que hay que tener para diseñar una web que funcione. Y la mayoría de los despachos de abogados y agencias que se las diseñan no lo tienen. No. Hay que ser realistas. No se intenta ayudar a los consumidores, se habla de ti. Volvemos a este tema del ego, de hablar sobre mí mismo, ¿no? Bueno, tener más experiencia o haber ganado X casos es relevante, pero eso no soluciona el problema de tu próximo cliente. Entonces, deberíamos cambiar el enfoque y decir, no, ¿qué podemos poner en nuestro sitio web para que ayude a persuadir y para que ayude a sentir confianza, a que crea que hay autoridad, que hay un prestigio ahí? ¿Qué deberíamos poner en ese sitio web que ayude a ese consumidor a decidir por una opción u otra? Porque casi siempre un consumidor que necesita ayuda en servicios jurídicos va a mirar 2, 3, 4 o 10 webs de despachos. ¿Cuál de esos 10 es el que va a destacar? Probablemente el que le proporcione más argumentos relativos a su caso específico. Aquí estamos compitiendo entre despachos, ¿no? Y si no se piensa en el consumidor, probablemente no vamos a destacar, no vamos a poder convencer, persuadir a ese usuario, y toda la inversión, todo el esfuerzo que se emplee en desarrollar ese sitio web, publicarlo, incluso promocionarlo, no va a servir de mucho. Sí, yo creo que eso cuesta muchísimo, les cuesta muchísimo. Hace un tiempo llegó a través de mí un estudio que quería hacer una web y yo preparé una serie de preguntas, como 15 preguntas, en un Word para que me cuenten, porque me interesaba armarles el contenido justamente con esta visión. Y no lo logré. Le pedí 3, 4 veces que me contesten las preguntas del formulario y me pasaron el currículum de cada uno. Esa fue la respuesta que tuve. Y las áreas en donde ejercían y no mucho más. Uh-huh. Y las 3 veces le dije, pero mirá, acá falta algo porque esto, el otro. Me gustaría una presentación, como su misión, su propósito. ¿Qué los motiva a hacer esto? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué casos relevantes han trabajado? ¿O un caso que lo haya marcado? Algo. Nada. No. Y ¿Crees que es por falta de empatía bueno, puedo entender que estos son conceptos básicos, ¿no? O que la gente que trabajamos en marketing lo tenemos más o menos claro y que esto no se explique en la licenciatura de Derecho, ¿no? Que les falten esos conceptos. Pero lo que sí creo que cualquier persona humana debería tener es algo de empatía, ¿no? Y de ponerse en los pies, ¿no? O en la cabeza de ese potencial cliente, ¿no? Y esto no se hace. yo no creo que sea falta de empatía, quizás en algunos sí, pero yo en general no creo que sea falta de empatía. Yo creo que, va a sonar mal esto que voy a decir, pero creo que muchos abogados están centrados en su labor como abogado. Y en su labor como abogado me refiero a defender o iniciar una causa desde los papeles al cliente. Y no enfocados en cómo la está pasando el cliente, qué necesita el cliente. Entonces, creo que es difícil salir de, mira, yo estudié todo esto para poder hacerte la mejor demanda, el mejor escrito, la mejor defensa dentro del juzgado, dentro del tribunal. Entonces, creo que el foco está puesto ahí. Yo no creo que sea falta de empatía, yo creo que es que lo importante para ellos, para venderse de alguna manera a potenciales clientes, es eso. Que, a ver, no es menor cómo te van a defender desde lo jurídico, en un escrito, en una demanda. Por supuesto, no es menor, pero no alcanza. Claro. Por lo menos en el mundo del marketing. Sin duda. Entonces creo que creo que está mal puesto el foco, que para promocionarse de alguna manera, para promocionar los servicios jurídicos, ellos hacen foco en eso, en mirar todo lo que estudié para hacer estas 43 hojas de demanda. Y hay una distancia enorme con el cliente, que el cliente, la mayoría de las veces, no lee esa demanda, no sabe qué dice, sabe que está hecha para lograr su objetivo, pero no mucho más.
Entonces hay una distancia, y esa distancia es la que se genera entre, mi foco está acá, porque en estudiar tu caso en estudiar tu caso desde lo legal, y el foco del cliente está en otro lado. Totalmente. Y aparte, teniendo en cuenta que los tiempos de la justicia no son los tiempos de las personas, y los abogados se rigen por los tiempos de la justicia. Entonces, ahí la brecha es mucho más grande. Entonces, creo que hay diferentes sí, la atención está puesta en cosas muy diferentes. Sin duda. Y lo típico del cliente preguntando al abogado cómo va mi asunto y el abogado, siempre cuando yo creo que un cliente se pone en contacto con la empresa, ¿no? Con el negocio que ha contratado, ¿no? Con su servicio, creo que es algo proactivo, ¿no? Es reactivo. El abogado le puede contestar, no hay novedades, tal, pero sería mucho mejor que el abogado se pusiera en contacto antes de y le dijera, oye, no hay novedades, porque cuando alguien escribe un email a su abogado preguntándole cómo va su asunto, normalmente ya está algo enfadado. Sí, totalmente. Y aparte es que si me escribe un cliente y yo le digo, sí, me decretaron la apertura de la causa prueba. ¿Qué significa eso? Yo no soy abogado. Exacto. Entonces, no solo esa respuesta reactiva, sino también cómo se responde. Uh-huh. Y si en este mismo idioma hablamos en la web, la distancia solamente se acrecenta, o en las redes sociales incluso. Sí, Yo sí tengo, se yo le tengo habla, se le llama el legalés, ¿no? Al idioma he escuchado, sí, no sé si aquí en España o en Estados Unidos, pero sí, muchas veces de forma como una broma, ¿no? Se les dice a los abogados, oye, no escribas en legalés, porque es un idioma que solo conocen los que son abogados también, pero el resto de humanos no sabemos qué significa. Bueno, esta serie, Suits, Sí, 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 sí. yo la miro, no entiendo todo porque el sistema legal de Estados Unidos es muy diferente porque se basan aparte en el common law y no en códigos escritos, pero yo pienso, una persona que no tiene ningún conocimiento, el 50% del contenido de la serie queda fuera. Sí. Mm. Y te iba a decir que yo tengo un video en mi cuenta de Instagram en el que solamente digo que los abogados deberían dejar de hablar con tecnicismos si quieren empezar a captar clientes en redes sociales. Sin duda. Solo eso digo, Y en su web también. también. Y los comentarios son muchos de acuerdo, pero muchos desprestigias la profesión. Eso hace que un abogado sea menos profesional. Entonces, digo, claro, si estamos hablando en dos idiomas diferentes, no nos vamos a entender. Sin duda. Tengas la mejor web del mundo, tengas el mejor... No. Es decir, ¿quieres decir que desde la misma abogacía, desde otros compañeros, se ve mal el que un abogado escriba o hable en términos comunes Simples. o populares? ¿Se ve mal? No sé si todos, pero sí, una parte lo ve mal. Me Sí. parece increíble. Me parece increíble. Por eso, porque es que hay una desconexión total con lo que el cliente de los servicios jurídicos necesita. Entonces, si no se intenta mejorar esa desconexión, esto no va a mejorar, la profesión no va a mejorar, no va a ir hacia algo positivo, creo, ¿no? ¿No? Con esa actitud. Entonces, yo pensaba, tanto si tienen una red social, cualquiera sea, incluso LinkedIn, ¿por qué? Porque LinkedIn, obviamente, está rodeado de profesionales, pero si tu objetivo no es hablarle a otros profesionales del derecho, ¿qué sentido tiene seguir hablando con tecnicismos? Totalmente. Uh-huh. Entonces, como falta algo elemental, pero que se está haciendo difícil de lograr, que es que el destinatario de ese mensaje del potencial cliente no se entienda. Uh-huh. Y hay un ruido comunicacional ahí que no cede y que si entras en una página de un web, de un despacho, de un abogado, y por lo menos en el primer minuto y medio, 2 minutos de lectura, no puedes identificar que ese abogado puede resolver tu problema, hay alguna falla. Sin duda, sin duda. Una frase que has dicho me ha recordado una cuestión que creo importante para despachos que están planificando su presencia digital, ¿no? Al respecto de las redes sociales. ¿Un abogado que quiera tener presencia digital en redes sociales, debería estar en todas las redes sociales o en algunas? Y si es en algunas, ¿en cuáles? ¿Cuál es tu Yo no opinión? creo que sea necesario estar en todas las redes sociales si ahí no está tu público. Primero, creo que hay que hacer como un estudio de mercado y decir, ¿dónde está mi público? Y un paso antes, ¿qué voy a ofrecer? ¿Qué voy a vender? Y vuelvo a este término del todólogo. Porque sean abogados no quiere decir que todos me necesitan.
Todos necesitan mis servicios y el servicio que yo voy a ofrecer va a ser el de abogada litigante. Entonces puedo ocupar todos los espacios en lo que abogada litigante. Primero, lo importante es definir qué van a vender, qué servicio van a vender, a quién se lo van a vender, y de acuerdo a eso, bueno, ¿en qué red social puedo estar? Creo que eso es para mí fundamental, porque después es un círculo. Si no me hago estas 2 o 3 preguntas previas, estoy en la red social que me parece a mí y no tengo resultados, la culpa siempre es del marketing o de la red social. Sin duda, sí, sin duda. Y esto lo confirmo, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo he visto en muchos casos de despachos de abogados que en su web han hecho quizá un mejor ejercicio y se han definido como despachos para asuntos empresariales, fiscales, de temas económicos, y luego vas a la parte de abajo y donde ves los iconos de las redes sociales en las que están presentes y tienen Instagram. Yo digo, ¿cómo vas a encontrar? ¿Verdad? Puedes encontrarlo, pero las probabilidades de que encuentres un cliente profesional, una empresa en Instagram son mínimas. ¿Tendría más sentido estar en LinkedIn? Creo que mucho más, que es una red social profesional. Es decir, antes las redes sociales eran generalistas. En cualquier red social podía haber cualquier tipo de usuario, negocio, particulares, cualquier cosa. Pero esto se ha ido especializando. Y ya hoy en día sabemos que en Facebook están personas de una cierta edad hacia arriba, ¿no? De 40 años hacia arriba. En Instagram, de 40 años hacia abajo. Y estoy generalizando, no siempre así, ¿no? Pero generalizando, ¿no? ¿Quién está en TikTok? Casi todos, porque TikTok es una droga y hay de cualquier edad, los que se enganchan están ahí y pasan 2 o 3 horas al día en TikTok. ¿Quién está en LinkedIn? Bueno, son las mismas personas, pero en su faceta profesional, que es otra cosa importante. Cuando tú estás navegando en una red, estás mirando los contenidos, tu cabeza está pensando en asuntos profesionales. Yo paso tiempo en LinkedIn y cuando estoy en LinkedIn estoy centrado en temas profesionales. Yo también a ratos me pongo en TikTok, pero ahí no estoy pensando en temas profesionales. Ahí estoy pensando en mis hobbies, en cosas que me gustan. No tengo mi actitud no es de estar pendiente de cosas profesionales, ¿no? Entonces, si no se define esto muy bien en esa fase inicial, como tú bien dices, de definir la persona a la que quieres vender, qué le quieres vender y dónde está esa persona, esto se llama buyer persona, ¿no? En la definición del buyer persona, un término más técnico, ¿no? En marketing. Pero si esto no lo tienes claro, pues obviamente será muchísimo más difícil encontrar ese cliente ideal, ¿no? Ese cliente objetivo que puede necesitar tus servicios, ¿no? Y todos los esfuerzos, recursos que inviertas en eso, pues van a ser más complicados que te proporcione resultados. Sí, totalmente. Mientras vos hablabas, yo pensaba, voy a ser autorreferencial y voy a poner mi ejemplo, que yo lo tengo bastante definido en mis redes sociales, tanto en Instagram, en LinkedIn como en TikTok. Mi público es el mismo, son abogados, pero yo lo tengo muy bien segmentado. Por ejemplo, en Instagram, mi objetivo es conectar con abogados, vender y crear comunidad, porque Instagram es una red que se presta para crear comunidad. Sí. En LinkedIn, por ejemplo, tengo un objetivo que es conectar, por supuesto, con otros abogados, pero me abre las fronteras LinkedIn a mí. Me hace visible en toda Latinoamérica, en todos los países hispanohablantes. Yo creo que en LinkedIn debo tener 4.000 seguidores, 1.000 son de Argentina, el resto son de toda América y España. Y en TikTok apunto a jóvenes abogados. Entonces, si bien es mi mismo público, están totalmente diferenciados. Y, por supuesto, muy raras veces es el mismo contenido que yo llevo, o si es el mismo, está completamente adaptado a algo diferente. Entonces, por ejemplo, ayer hablé de la reputación online y en LinkedIn lo hice de una manera, en Instagram hice un vivo y en TikTok ni siquiera lo hablé. Entonces, también como, a pesar de que el público pueda ser el mismo, ¿cómo se puede segmentar ese público en las diferentes redes sociales? Es fundamental. Y me parece muy inteligente el personalizar el contenido para cada una de las redes, porque mucha gente piensa que puede publicar todo en aras de la eficiencia, ¿no? Del ser lo más eficiente posible, ¿no? Generar un contenido y publicarlo en todos sitios. Y no, hay que aportar un ángulo específico o personalizarlo de alguna manera para la red y para el público a la que lo vas a dirigir, creo que es fundamental. También conlleva más trabajo, ¿no? Por supuesto. Un trabajo adicional que muchas veces quizá no estamos dispuestos a invertir, ¿no? Pero sin duda. Si te parece, para ir un poco resumiendo, como dicen los americanos, takeaways, ¿qué consejos le podríamos dar de forma clara, concisa a esos abogados que se están planteando su presencia digital, ¿no? Que todavía no tienen nada o tienen muy poquito y están planteándose qué hacer? ¿Qué consejo le darías? Yo empezaría por como el producto mínimo viable, empezaría por ahí. Que es siempre, perdón por ser redundante, pero para mí es
qué recursos y qué tiempo tengo para destinarle a eso. Para mí es fundamental. Y quizás si no tienen tanto tiempo y tienen algo de recursos económicos, pueden invertir en una web y pueden invertir en publicidad. Si no tienen tantos recursos económicos y tienen algo de tiempo, pueden estar en redes sociales. Pero primero hacerse las preguntas que dije antes y segundo, también ver qué va a depender ese medio digital en el que estemos. ¿Qué va a requerir de nosotros? Hay veces que me dicen, bueno, pero yo quiero empezar en Instagram. Y yo digo, bueno, pero te hiciste estas preguntas. Yo sé que estas preguntas quizás dan más pereza hacerlas o te llevan a un campo más de análisis o de reflexión, pero para mí es fundamental. Y yo creo que ahí veo cuando la persona se toma en serio o es algo pasajero esto y lo están haciendo porque todos lo hacen. Entonces a mí me parece fundamental. Y es quizás una obviedad, pero si van a empezar en una red social, conozcan esa red social, conozcan de qué se trata. Sin duda. Muchas veces hay códigos que se utilizan entre los usuarios de una red social, formas de escribir, bromas, por ejemplo, dobles sentidos, sí, tendencias. Encuentro eso mucho. Últimamente, a mí personalmente me gusta mucho Reddit, que es un foro, bueno, empezó en Estados Unidos, pero ya es prácticamente mundial. Hay no solo en inglés, en muchos otros idiomas, y encuentras comunidades muy grandes de temas muy específicos, que es lo que creo que conecta también a mucha gente dentro de ahí, y encuentro que hay formas de hablar, bromas internas que no se conocen en absoluto si no estás realmente metido ahí. Entonces, el enfoque, si quieres estar presente en una red social, tienes que conocer cómo funciona bien. Llegar ahí como un elefante en una cacharrería, que esa se dice en España, normalmente no te va a traer buenas ideas. Como consejos por mi parte, yo igual me haría exactamente las mismas preguntas: recursos, tiempo, cuál es definir mi cliente objetivo, a quién quiero, y con cliente objetivo, cuanto más preciso y más concreto sea, mejor. No por querer abarcar todo vas a tener mejores resultados. En marketing quizás es más importante ir a una cosa concreta, tener buenos resultados y luego ir agrandando. Y en ese sentido, puedes hacer cosas que no cuestan mucho dinero, pero requieren tiempo: redes sociales, Google Business. Si quieres tener... Luego también, estas redes sociales y Google Business, yo siempre lo enfoco como que son sitios que estás en los que estás en alquiler, ¿vale? O sea, los perfiles de redes sociales no te pertenecen, no son un activo de tu empresa. El perfil de Google Business no te pertenece, no es un activo de tu empresa, es algo que Google o Facebook o Instagram te presta para que tú lo uses. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, porque he visto muchos casos de perfiles suspendidos, pérdida de reseñas, pérdida de seguidores. Esto hay que tener cuidado. Por eso una web creo que está en otro escalón distinto, ¿no? Porque una web sí te pertenece, es tuyo, eso no te lo van a quitar, siempre que sigas pagando el coste del dominio, del alojamiento. Hay música aquí, ¿la escuchas? No sé por qué. Alguien ha puesto música aquí alrededor. Entonces, hay que ser consciente de que los perfiles sociales no te pertenecen, es un alquiler. Si puedes hacer una web, me parece fantástico, pero una web requiere de desarrollarla primero y luego promocionarla. Y probablemente desarrollarla deberías invertir el 50% de los recursos de los que dispones. El otro 50% debería ser promocionarla con SEO, con publicidad en Google Ads, en Meta Ads, en cualquier red publicitaria o con otros métodos no publicitarios, pero promocionarlo. Si no, no tiene ningún sentido. Sí, completamente de acuerdo. Creo que son unos cuantos consejos interesantes, ¿no? Para los despachos. ¿Te parece? ¿Lo dejamos aquí por hoy? Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Nadia, por participar y esperemos ver a más abogados en el siguiente episodio. Ojalá. Gracias a vos, Pablo, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta aquí hemos llegado hoy con Yo no soy abogado, pero esperamos que este episodio te haya inspirado y dado las herramientas necesarias para empezar en el mundo jurídico y empezar a aplicar esta herramienta del marketing que tanto nos puede ayudar. Recuerda, si necesitas ayuda para llevar tu práctica legal al siguiente nivel, en BizMarket y con la experiencia de abogada marketinera, estamos aquí para guiarte en cada paso. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y dejar un comentario en este video o alguna duda o alguna pregunta que quieras que respondamos en el próximo episodio, y seguirnos en nuestras redes sociales, compartimos consejos, novedades y mucho más. En la descripción te vamos a dejar todos los enlaces. Gracias por escucharnos, hasta el próximo episodio y recuerda, el marketing jurídico no es solo para expertos, también es para ti.